Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. El día de hoy, y como lo vieron en la miniatura, voy a realizar un corazón utilizando mi telar armable. Este video lo hago por petición, me dejaron un comentario en TikTok que sí podía realizar el video y bueno, espero que el video sea de su agrado y les sirva muchísimo. Podemos hacer gran variedad de proyectos utilizando este corazón y si no saben de este telar del cual estoy hablando hoy, les voy a dejar varios videos en la descripción de este video platicándoles sobre el telar, dónde lo compré, etcétera. Vamos a comenzar armándola y para eso vamos a necesitar estas 8 piezas. Y vamos a unirlos de tal forma que le damos la forma de corazón. Si te das cuenta, en esta parte que estoy señalando en este momento, pusimos esta pieza volteada de tal forma que no tiene los hoyitos para poner los postes. No te preocupes, lo vamos a solucionar conforme estemos haciendo el tejido. Vamos a comenzar poniendo los postes. Nos vamos a saltar este de aquí. Y los demás los vamos a colocar de la siguiente forma. Voy a utilizar los postes azules y los rosas. En el paquete vienen diferentes colores de postes. Los rosas los voy a utilizar porque van a ser como un señalamiento que nos va a ayudar al momento de hacer el entretejido. Les voy a dejar una imagen para que puedan poner pausa y puedan ver exactamente dónde es que se ponen los postes rosas. También vamos a utilizar esta cosita que la verdad no sé cómo se llama, pero viene en el material de nuestro telar multifuncional. Aquí les dejo la imagen para que puedan contar. Y vamos a comenzar. Vamos a utilizar el estambre de nuestro agrado. Hacemos el nudo corredizo como lo hacemos siempre. Y lo colocamos en este poste. Vamos a tomar nuestro hilo o estambre o el material que estén utilizando y vamos a hacer una especie de bucle. Olvidaba comentarles, les sugiero que pongan la punta de nuestro nudo corredizo debajo del telar. Y ahora vamos a llevar el hilo al poste rosa que estoy señalando. Y vamos a continuar así haciendo el entretejido. Si ya vieron el video donde hice un cuadrado con la técnica de entretejido o de tramado, van a tener una noción de lo que estoy haciendo. Hacen un bucle y lo llevan al poste de arriba y luego al de abajo. Esta parte es de las más sencillas del tejido. Una vez lleguen a los siguientes postes rosas, los van a envolver y se van a detener ahí un momento. Así es como se tiene que ver la primera parte de este tejido. Y lo que van a hacer a continuación es rodear por fuera los postes con su estambre y van a hacer un bucle. Y van a trabajar con la parte
que hicimos primero y ahora sí vamos a hacer el entretejido o el entramado y vamos a utilizar esta herramienta que nos va a ayudar a poder jalar el bucle por toda esta parte y trasladar ese bucle al poste que le corresponde. Colocamos el bucle en el poste azul que corresponde al siguiente poste donde colocamos el nudo corredizo y vamos a continuar de esta forma. Recuerda, si primero comenzaste por encima, pasando la herramienta, luego vamos a pasar por debajo, por encima y por debajo para que se forme ese patrón de entramado como de canasta. Te recomiendo que siempre revises que lo hayas hecho correctamente porque yo me equivoqué un par de veces y es fácil corregirlo si notas la equivocación desde el momento en que la hiciste. Porque si ya avanzaste un poco, tendrías que deshacer bastante de tu entramado. Así que cerciórate que lo hayas hecho correctamente cada que coloques el bucle en el nuevo poste. Eso es como recomendación. Ve acomodando de tal forma que queden lo más pegaditos los bucles. Si tú notas que te quedan muy separado el entremado, puede ser que estés utilizando un material muy delgado. Al momento en que retiremos el tejido del telar, los puntos se van como a cerrar, así que no es mucho problema. Puedes tejer con estambre, puedes tejer con yute, incluso puedes tejer con rafia. Hay muchísimos materiales con los que puedes hacer este corazón. Y yo lo que voy a hacer es un cojín que voy a realizar ese video o ese cojín en el siguiente video después de este. Así es como se tiene que ir viendo y vamos a continuar. También procura que tu estambre no se te voltee porque de repente suele como girarse el bucle y entonces el entramado queda como chueco. Si ustedes están realizando este tejido, se van a dar cuenta a lo que me refiero. El telar multifuncional, la verdad es que sirve para un montón de proyectos. Yo lo he utilizado para hacer varios, así que si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo, se los recomiendo porque les va a facilitar muchísimo poder realizar un montón de cosas, tejer muchísimas cosas sin tener que tener que el telar rectangular, que el telar cuadrado, que el telar circular aparte. Yo tengo muchísimos telares, pero si tú lo que quieres es tener como todo en uno, te recomiendo este telar, la verdad. Ahora, yo lo compré por AliExpress, pero lo he visto en un montón de páginas, lo puedes ver, creo que en muchísimas otras de internet, lo he visto en Amazon, lo he visto en Shein, lo he visto en Temu, lo he visto en muchísimos. Cuando lleguemos al siguiente poste rosa, vamos a hacer como el último bucle. Rodeamos el poste. Y lo pasamos igual por detrás de los otros postes azules.
Y ahora vamos a trabajar esta parte donde no tenemos postes, como simulando que sí tenemos. Hacemos el bucle como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Lo enganchamos y lo jalamos. Y lo colocamos en el poste que le corresponde. Asegúrate de no saltarte ningún poste. Acomodamos. Y ahora sí vamos a trabajar esta parte donde no existen los postes. Voy a utilizar este marcador de puntos que es totalmente opcional para ver dónde terminan los postes como imaginarios. Realmente puedes simplemente contar 4 postes de cada lado del poste rosita. Pero yo prefiero marcar el poste que corresponde. Y todos los demás van a ser los que voy a simular. Voy a trabajar igualito con nuestra herramienta de entramado. Y coloco el bucle. No lo jalen demasiado porque no queremos que esta parte quede muy apretada. Si te das cuenta, el bucle se enganchó en el último entramado, en la orillita. Y vamos a continuar así hasta cubrir los postes antes de llegar al que marqué. Te repito, no jales mucho este bucle, no queremos que quede apretado, que quede como normal, ni aguado ni muy apretado. Y luego vamos a continuar con el entramado colocando en los postes de manera normal, como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. Conforme te acerques a la parte de medio círculo del corazón va a ser un poquito más difícil, o por lo menos para mí sí lo fue, porque me pareció que era un poco más complicado ir pasando la herramienta de entramado. Si tú tienes una aguja de esas largas para crochet, tal vez te serviría mucho más para esta parte. Yo no tengo una, así que tuve que hacer uso de la herramienta de entramado, y también me ayudé un poquito con un ganchillo para crochet chiquitito.
De este tejido, la verdad es que la parte del semicírculo fue la que más me pareció difícil, pero te recuerdo que es por la herramienta que yo utilicé. Así que yo espero que si tú tienes un ganchillo más delgado y más largo te sea más fácil. Pero tampoco no te desesperes si no te sale a la primera. Yo tuve que realizar varios corazoncitos antes de que me saliera el ideal, por así decirlo, porque pues hay que practicar. Además de que mi herramienta para entramado tenía como una pequeña rebaba que hacía que se me atorara un poquito el estambre al momento de jalarlo. Y también te recomiendo que mantengas el ganchito de tu entramado como hacia tu lado derecho. Si te das cuenta, yo procuro como girarlo hacia el lado derecho para que sea mucho más fácil. O de esa manera yo me acomodé para que se enganche y jalar. También he visto que ya existen los telares como en forma de corazón ya armados, o sea, un telar único para hacer corazones. Me refiero a una sola pieza. Los he visto principalmente de madera con postes de metal. Me imagino que existen en otros materiales y básicamente la técnica sería la misma. No sé si tengan la misma cantidad de postes, pero básicamente es lo mismo. Así que si tú ya tienes un telar de estos, podrías tejer solamente con la misma cantidad, pues con la cantidad de postes que tenga tu telar. Y así es como se debe de ver de este lado, que ya terminamos, y vamos a cortar nuestro estambre. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el otro lado, la parte que nos falta. Para eso vamos a tomar este estambre que pasamos por detrás de los postes, lo vamos a poner como en el que le corresponde y lo vamos a poner hacia dentro del telar. Ahora vamos a tomar un estambre nuevo, una punta nueva, vamos a hacer su bucle que le corresponde y vamos a continuar con el entramado. De este lado también tenemos postes faltantes, no te preocupes, también vamos a simular que sí los tenemos. Vamos a hacer como solo que en esta parte vamos a hacer como una especie de trencita. Yo aquí voy a dejar el primer bucle así suelto. No lo jales para que no se te vaya a deshacer. Y vamos a rodear el poste que le corresponde y hacemos otro bucle con nuestra herramienta de entramado. Si te das cuenta, también en esta parte tenemos ese estambre que pasamos por detrás de los postes. Hacemos otro bucle y pasamos con ayuda de nuestro ganchillo o incluso de nuestras manos el segundo bucle por el primero. Y ya tenemos nuestra como primera trencita o cadeneta, el primer cabo de la trenza. Ahora, esta parte donde tenemos el estambre por detrás, también hay que utilizarla como si fuera otra parte del entramado, de tal forma que a veces va a quedar por debajo y a veces por arriba.
Y nuevamente pasamos el bucle con ayuda de nuestro ganchito para terminar de hacer como esa pequeña trencita. Y ese bucle que nos sobró lo colocamos ya en el poste que le corresponde y vamos a continuar haciendo el entramado de manera normal. Recuerda que mientras tengamos el estambre que está por detrás de los postes, lo vamos a utilizar como parte del entramado y cuando se nos termine esa parte vamos a continuar de manera normal. No olvides asegurarte de que el entramado te quede bien. Si lo hiciste por debajo, la siguiente tiene que ser por encima y la siguiente por debajo. Como en la parte anterior, conforme me fui acercando y tenía menos postes, me costó un poquito más de trabajo, así que opté por utilizar mi ganchito para crochet. La verdad es que la numeración que tú utilices no es muy importante, solo que sea suficientemente grueso para poder sostener el tipo de material que estés utilizando. Anteriormente les comenté que puede ser que te quede como muy calado, pero si tú retiras ya tu tejido y te sigue quedando calado, significa que sí utilizaste un estambre muy delgadito. Tienes que utilizar un estambre como de una numeración estándar, pero esto depende mucho de los postes que tiene tu telar. El mío tiene los telares muy juntos, el mío tiene los postes muy juntos, así que puedo utilizar estambres delgados. Si tiene los postes muy separados, sí necesitas uno grueso. Y si te das cuenta, hay varios postes que tienen 2 puntos. Todos esos hay que subirlos. Ahora ya tenemos listo nuestro tejido para retirarlo del telar y esta parte es muy sencilla. Vamos a utilizar un ganchito y vamos a hacer una cadeneta alrededor de todo el poste de tal forma que cada que sacamos un punto liberamos un poste. Estos de aquí los vamos a tejer de manera normal. Quizás son un poquito más difíciles de localizar porque no hay poste, pero no te preocupes. Una vez tengas tu telar y lo estés viendo, te vas a dar cuenta perfectamente cuál es el punto. Sacamos el primer punto, sacamos el segundo y pasamos el segundo por el primero y vamos a continuar de esta manera hasta liberar todo nuestro tejido en forma de corazón. Una vez lleguemos a donde no hay postes, hay que localizar el punto, que sencillamente es como eso que amarra el estambre, se ve claramente. Es fácil de identificar y vamos a continuar tejiendo hasta que encontremos nuevamente los bucles que están en los postes y continuamos de manera normal. Vamos a retirar absolutamente todo y cuando lleguemos a donde estaba como el nudo corredizo, unimos para que no quede como separado. Es decir, está el poste anterior al nudo corredizo y luego el primero que tejimos, los unimos, hacemos un nudo y cortamos el restante.
Si así lo deseas, puedes simplemente esconderlo en el tejido. Ya liberamos, pero si te das cuenta, aquí está el punto al que me refiero. Y listo, ya tenemos nuestro corazón, solo hay que darle los últimos terminados, que sería hacer nudos en esos hilos que tenemos sueltos y cortarlos al ras o esconder el restante como tú desees. Y solo hay que ir jalando nuestro tejido para que quede bien la forma de corazón. Incluso podrías ponerle algo pesado encima para que quede bien planito. Y ya puedes utilizarlo para lo que tú desees. En el siguiente video les voy a mostrar cómo voy a hacer el cojín. Así que bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado, les haya servido. Y si es así, déjenme un me gusta y déjenme un corazón en los comentarios, así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias.